Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática la literatura del barroco. Acompáñenme. Veamos primero en qué contexto histórico-cultural se da esta literatura. Recordemos que la literatura del barroco surge en primer lugar como una respuesta a la literatura del Renacimiento, ¿verdad? Recordemos que la literatura del Renacimiento era una literatura muy calmada, donde buscaba la belleza estética, el equilibrio emocional, era idealista, porque allí planteaba el amor ideológico, no realista, sino idealista, planteaba la supremacía del hombre por encima de la fe. Sin embargo, la literatura del barroco surge en contraposición a estas características de la literatura del Renacimiento. Se da durante el reinado de Felipe III y Felipe IV. Comienza en una época donde España comenzaba con una decadencia en su imperio. España pasó de ser una potencia a ser un país muy frágil, débil, producto de innumerables situaciones como guerra, hambre, entre otras características. Los monarcas para esta época llevaban una vida muy fastuosa y muy despreocupada por los asuntos del Estado, ya que España era una potencia. Sin embargo, con la decadencia de España, las guerras, el hambre y todos estos acontecimientos que agobiaban a una España en decadencia, definitivamente que la falta de fe en el hombre imperó, la crisis existencial y preguntas sobre la vida comenzaron a girar en torno a la figura del hombre. Ya las personas no creían en el hombre, en la humanidad, comenzaron a buscar, a retornar ese carácter religioso que se había perdido en el Renacimiento y comenzaron con la contrarreforma planteada por la iglesia, a comenzar a creer más en Dios y menos en el hombre. Esto producto de la guerra, el hambre, la migración, ¿verdad? Se da una migración muy importante de España hacia países de América Latina, Argentina, México, Venezuela, ¿verdad? Esta migración se da producto de esta crisis que vivía una España en decadencia. Por eso que se dice que la literatura del barroco surge en una época oscura, digamos, a nivel de política y economía, en una época bastante oscura de España. Por supuesto, ante este contexto de hambre, miseria, producto de tantas guerras y situaciones que vivía España, se da un aumento bastante, digamos, sustancial de la mendicidad, ¿verdad? Pícaros, vagabundos, ladrones, caballeros sin dinero, entre otros, dentro de la sociedad. Se redujeron los beneficios, por supuesto, a las colonias, puesto que ya España no era lo mismo, ya no era la potencia que era anteriormente España, comenzaba a decaer esta España esplendorosa. Recordemos que esta literatura, o la literatura del barroco, se da a mitad del siglo XVI, principio del siglo XVIII. Sin embargo, y quiero que lo apunten en sus cuadernos, a partir del siglo XVII es donde alcanza su época de esplendor, ¿ok? Y esto hay que destacarlo. ¿A qué se denomina la literatura del barroco? Recordemos que la literatura del barroco fue un movimiento artístico y literario, porque trabajó tanto las artes, la pintura, como la literatura. Desarrollado en Europa desde finales del siglo XVI, como ya les venía diciendo, hasta mitad del siglo XVIII. Sin embargo, en esta parte tengo que destacar que fue en el siglo XVII donde ella alcanza su máximo esplendor con, digamos, el siglo de oro español, que fue un momento bastante esplendoroso para la literatura española, o fue la época más importante de la literatura española, que se caracterizó por la complejidad formal y la exuberancia ornamental. Yo diría que también se caracterizó por los excesos y los excesos de las figuras literarias en esta literatura, una literatura muy, pero muy simbólica, literaria, realista, pero con matices o con figuras que buscaban maquillar o matizar un poco la realidad que querían presentar de forma irónica los autores del momento.
¿Cuáles son las principales características de esta literatura del barroco? En primer lugar, esta literatura se opone al Renacimiento y esto tenemos que tenerlo muy claro, ya que recordemos que la literatura del Renacimiento era una literatura bastante que buscaba la vitalidad, era una literatura bastante optimista, totalmente distinta a esta literatura, puesto que todos los eventos que vivía España hacían que los autores o que la población tuviera una falta de fe, de esperanza, había mucha tristeza, pesadumbre. Eh, España vivía un momento oscuro, por lo tanto, esa vitalidad y ese optimismo de la literatura renacentista era totalmente diferente en la literatura barroca. Por eso que se oponía al Renacimiento, ya que el Renacimiento buscaba la vitalidad, era una literatura optimista, buscaba el equilibrio, el calma, la belleza, el amor idealizado, la razón, la figura del hombre como importante en la esperanza de la humanidad. En la literatura del barroco no, era una literatura bastante pasional, emotiva, el terror, el pánico, la angustia, la pesadumbre abordaba a los autores en momentos por la situación de España. Era una literatura bastante excesiva en el uso de los recursos literarios, en el uso de los símbolos, en el uso de las decoraciones religiosas, ya que la población buscaba de nuevo retornar, ¿verdad? Retornar otra vez la fe en Dios que había perdido en el Renacimiento. Entonces, por esa forma o por esa razón decimos que la literatura del barroco se opone a la literatura del Renacimiento. Otra característica importante era la visión pesimista del mundo que tenían los autores de la época de barroco por la situación país que vivía España. Los autores barrocos creían que la vida creían, los autores barrocos veían la vida con bastante desgano y pesadumbre. Ellos pensaban que la idea de la existencia estaba vacía, sin mucho sentido y con un sentimiento de profunda tristeza. Esta situación se refleja en la literatura y el arte del barroco. La angustia, el desespero, la ansiedad invadían a los autores de la literatura barroco, por eso tenían una visión muy pesimista del mundo por la situación que vivía el país y esta situación de pesimismo, de desespero, de ansiedad, de angustia, la expresaban por supuesto en cada una de sus obras. Otra de las características importantes tiene que ver con el sarcasmo, la ironía y la acidez en cada una de las obras de los escritores del barroco. Al haber perdido su fe en la humanidad, esto pasó en el Renacimiento, los autores del barroco escriben sus ideas decepcionadas en palabras mordaces y expresivas que revelaban que el ser humano era lo peor del mundo. Temas como por ejemplo la mentira, la corrupción y el engaño son recurrentes en cada una de las obras líricas, en la lírica y en la narrativa por parte de los escritores. El uso excesivo de las figuras literarias. Para nadie es un secreto que la literatura del barroco era una literatura muy exagerada, muy exuberante, ¿verdad? Los autores del barroco siempre buscaban resaltar a través de la exageración, de la exuberancia, y esto no solamente se reflejaba en el arte, ¿no? En el arte, sobre todo en las iglesias, en los conventos, sino también en la literatura con el uso excesivo de las figuras literarias. Lo podemos ver en las obras, por supuesto, del gran Luis de Góngora, ¿verdad? Que era eran obras bastante cultas, donde el uso excesivo de los recursos literarios se ponía de manifiesto en cada una de las obras del gran Luis de Góngora y Argot. La exageración, el símbolo, los tropos y universos posibles, la cargada de significados y referencia o el excesivo uso de símbolos y referencia. Algunas obras no podían ser leídas y mucho menos comprendidas por ciudadanos de a pie en el siglo XVII. Esto se debía al uso excesivo de las figuras literarias. Esto sobre todo pasó en la literatura de Luis de Góngora y Argot, porque recuerden que en esta literatura del barroco surgen dos vertientes literarias que son el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo, que era el de Luis de Góngora y Argot,
planteaba muchas obras con un excesivo uso de recursos literarios, lo cual hacía muy difícil de comprender para las personas, digamos, común y corriente. Era una literatura directamente dirigida a personas cultas, bastante preparadas en el campo de la literatura. Por eso que a las personas de a pie se le hacía muy difícil de comprender esta literatura por el uso excesivo de la figura literaria, y esta fue una de las características principales de la literatura del barroco. Uno de los temas predilectos en esta literatura era sin duda alguna la muerte. Memento mori, que significa recuerda que morirás. Los escritores del barroco creían que al nacer nosotros habíamos firmado un contrato con la muerte, bien sea por un año, por un determinado tiempo. Ellos concebían la vida como una señal automática de la muerte. Si nacemos, en algún momento de la vida tenemos que morir. Y ese mensaje iba dirigido especialmente a las personas bellas y orgullosas, a quienes también la llegada o el momento de envejecer, deteriorarse y morir en cualquier momento de la vida le iba a llegar. Y esta situación, este tema de la muerte, de la muerte, sin duda alguna, porque si nacemos teníamos que morir de alguna u otra forma, se reflejaban en las obras de la literatura del barroco. ¿Cuáles fueron los géneros que se dieron durante esta literatura? En la narrativa se destacó, por supuesto, la novela picaresca, ¿no? Y entre los autores tenemos, por supuesto, a Baltasar Graciani y López de Vega, quienes se encargaron de crear obras con un toque ácido y que se oponía digamos, de alguna u otra forma, y que ponía de manifiesto o al descubierto la desgracia humana, pero de una forma bastante emotiva, sin fantasía ni mentira, ojo, pero con sutileza estilística que maquillaba irónicamente a la miseria humana. En el género dramático destacan, por supuesto, la comedia y la tragedia. Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca, sin duda alguna, crearon obras teatrales que buscaban reflejar la tristeza y el sarcasmo como tema, como una forma de expresar la realidad o como una radiografía del momento histórico que vivía la España, la España con un matiz bastante oscuro, de pesadumbre. Por eso que estos temas de angustia, tristeza, la muerte, envolvía de alguna u otra forma a los escritores, no solamente en la narrativa, sino en el género dramático. Todas las obras teatrales, en este caso por Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca, reflejaban de alguna u otra forma la desgracia humana, pero de forma realista, no como se presentaba en la literatura del Renacimiento, donde el carácter idealista y surrealista se mostraba en las obras. Aquí no, las obras eran reales, pero con matices, con algunos maquillajes literarios para expresar de alguna u otra forma el sarcasmo y la ironía de lo que vivía la España, la miseria que vivía España y la humanidad que la acompañaba. En la lírica, por supuesto, recordemos que en el siglo XVII, a pesar de que esta literatura a mitad del siglo XVI y alcanza a principios del siglo XVIII, pero fue en el siglo XVII cuando alcanza su máximo esplendor. Surgen dos vertientes en esta literatura, porque esta literatura fue una literatura bastante esplendorosa. Recordemos que se da en un contexto del siglo de oro español, que fue la época más importante de la literatura española. Surgen dos movimientos bastante importantes en esta literatura, o digamos los más importantes, como lo fueron el conceptismo y el culteranismo. Uno dirigido por el gran Francisco de Quevedo y el otro dirigido por el gran Luis de Góngora y Argot. En el conceptismo, Francisco de Quevedo refleja el ingenio, el juego de palabras, el doble sentido y el sarcasmo hacen que esta literatura de Francisco de Quevedo sea bastante atractiva y bastante innovadora para el momento. En la literatura de Luis de Góngora y Argot, que era el representante o el máximo representante del culteranismo, se podía apreciar una excesiva decoración, simbolismo, referencias y figura literaria, lo cual hacía muy difícil de comprender
esta literatura de Luis de Góngora a personas de a pie, personas del campo, del pueblo. Se le hacía muy difícil poder comprender la literatura de Luis de Góngora y Argot porque era una literatura muy culta, dirigido prácticamente a literatos o a expertos, a escritores del campo de la literatura, no dirigida al pueblo, porque era muy difícil de comprender por el uso excesivo de los recursos literarios y de todos esos elementos retóricos de la literatura. Finalmente, en el ensayo, el pensamiento humano y las reflexiones sobre la vida se ponían de manifiesto en la filosofía. Preguntas existenciales y el devenir del ser humano también eran temas que tocados en los ensayos por estos escritores, porque recordemos que España vivía momentos bastante difíciles, guerra, hambre, miseria, un imperio que se venía en decadencia. Entonces estos escritores escribían en el ensayo. Recordemos que el ensayo era, digamos, el género predilecto en la literatura del Renacimiento, y aquí se utilizó, pero con un carácter mucho más profundo, mucho más reflexivo, digamos, y realista por lo que vivía la España del momento. Ahí tenemos las dos escuelas poéticas que yo les mencionaba, que fueron las más importantes durante esta literatura del barroco. El conceptismo, por supuesto, tenía un afecto dirigido al contenido, nació como exaltación a lo individual, utilizó ingeniosas antítesis, paradojas o pensamientos filosóficos. Aquí estamos hablando del uso excesivo de recursos literarios, uso de un lenguaje conciso y sin nexos. Por su parte, perdón, este es el conceptismo de Francisco de Quevedo. Sin embargo, en el culteranismo se le dio un afecto a la forma, no al contenido. Aquí se buscaba resaltar el significado de las palabras que reflejaba el gran Francisco de Quevedo. Aquí se le daba significado más que al contenido, a la forma, al símbolo, a la figura retórica, ¿ya? Por parte de Luis de Góngora y Argot. Se distinguió por la complicación de la sintaxis, por supuesto. Esta literatura de Luis de Góngora, del culteranismo, era una literatura muy exigente, que exigía el uso de la sintaxis, se daba mucho juego de palabras, se complicaba la comprensión por el uso excesivo, por supuesto, de los recursos literarios. Alusiones frecuentes a la mitología griega y latina, y finalmente el uso desmesurado del hiperbatón, que es un recurso retórico literario, ¿no? Que ya les venía diciendo. Aquí, repito, se le da mayor importancia al contenido, al significado de las palabras. Aquí se le da mayor significado o mayor importancia a la forma, ¿verdad? A la figura, digamos, a la figura retórica empleada por este escritor bastante preparado y que representa sin duda alguna la máxima figura de la literatura del barroco, Luis de Góngora y Argot. Aquí tenemos los principales representantes de la literatura del barroco. Francisco de Quevedo, representante del conceptismo; Luis de Góngora y Argot, representante del culteranismo; el gran Félix López de Vega, que era también un escritor del género narrativo, pero también escribió obras en el género dramático; Pedro Calderón de la Barca, que tenía una formación muy sólida en el campo de la religiosidad, es sin duda uno de los máximos representantes del género teatral de esta literatura del barroco. Sin embargo, de todo ello, tengo que decir que la figura más importante, sin duda alguna, es el gran Luis de Góngora y Argot, mejor conocido como el Ángel de la Luz, príncipe de las tinieblas y el Homero de España. Nació en Córdoba, España, estudió en la Universidad prestigiosa de Salamanca, fue un hombre bastante adusto y de ingenio mordaz, y hacia el final de su vida se ordenó como sacerdote. Obras de brillante hermosura descriptiva. Su poema es pictórico, panorámico, rico en color y matices, porque supuesto Luis de Góngora hacía uso mucho de la parte simbólica, de la figura, de la estética en cada una de sus obras. El gusto por el hiperbatón latinizante dificulta la comprensión del contenido. Recordemos que el hiperbatón es un recurso literario que consiste en el desorden gramatical de las palabras. Por eso que aquí la sintaxis se hacía muy difícil de comprender. Y él usó muchísimo, digamos con exageración,
este recurso llamado hipérbaton, lo cual hacía bastante difícil la comprensión de sus obras literarias. Entre las obras más importantes de Luis de Góngora y Argó destaca, por supuesto, el gran, recordemos que Luis de Góngora también es conocido como el Homero español. Tenemos publicada por Juan López Vicuña A la muerte de Góngora, Angélica y Medoro, que tenía un carácter autobiográfico en la que relata sus recuerdos infantiles. Fábula y Polífeno y Galatea, que narra los amores de Cíclope, Polifemo y la ninfa Galatea y del rechazo de esta. Y por supuesto Soledades. Para muchos Soledades representa la obra más importante del gran Luis de Góngora y Argó. Es un poema vasto, inconcluso, donde narra las aventuras de un joven náufrago que es recogido por unos cobreros. Para uno, Soledades es la obra más importante, para otro, Fábula de Polífemo y Galatea. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Para mí siempre será un honor, un placer guiarlo en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Recordemos, los estudios jamás serán una carga para nosotros, sino la oportunidad más hermosa y maravillosa que tenemos de penetrar en ese maravilloso mundo del conocimiento. Quienes habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.